En esta clase veremos el tema de cónicas. Definiremos algunos conceptos. Primeramente, el lugar geométrico, que nos dice que es aquel que determina la superficie creada en un eje de coordenadas a partir de una ecuación determinada. Cada una de las ecuaciones que nosotros queramos representar, pues van a formar ya sea una recta, una curva, una parábola, una elipse o cualquier otra figura. Entonces, una cónica vamos a definirla como todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Y se clasifican en 4 tipos, que son las que vamos a trabajar. Vamos a ver su ecuación y cómo graficarlo en el plano cartesiano, que son la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Entonces vamos a comenzar con la circunferencia. Entonces tenemos una fórmula aquí que nos indica que es para obtener la distancia entre el centro y un punto. Y a esa distancia entre el centro y el punto se le conoce como radio. Y esta va a ser nuestra fórmula que vamos a utilizar. Bueno, algo importante que tenemos que tener en consideración es que el centro lo vamos a manejar con 2 puntos, que sería H y K. Bueno, la circunferencia tiene 3 formas de representarse en su ecuación. La primera es la forma común, tomando en consideración la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C, que decíamos que es HK, y el radio, que es R. Sería la primera ecuación, su forma común, que como resultado nos da R cuadrada, considerando los valores de HK y del punto XY. La siguiente forma de ecuación es la forma general, y la forma general pues es aquella que todos sus elementos están antes del igual y es igualado a 0. Más adelante vamos a ver que siempre cumple con esta condición donde A sea igual a C. Y como última forma de ecuación tenemos la forma canónica, que sería esta última ecuación que nos aparece aquí. Bueno, y eso pues nos va a permitir obtener la ecuación de algunas circunferencias. Entonces vamos a realizar un ejemplo que nos dice que una circunferencia tiene su centro en el origen y el radio es de 6 unidades. Y queremos conocer cuál es la ecuación en su forma general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir el radio. Ya vimos que el radio es igual a 6, nos lo dice el planteamiento del problema. El radio es igual a 6. Entonces vamos a sustituir en la forma canónica, que nos dice que x cuadrada más y cuadrada es igual al radio cuadrado. Entonces vamos a sustituir ese valor. Nos quedaría de la siguiente forma: x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 6 al cuadrado. Resolvemos. X cuadrada más y cuadrada va a ser igual a 36. Y ahora lo único que tenemos que hacer pues es pasarlo a la forma general, que la forma general les decía que es pasar todos los elementos antes del igual e igualarlo a 0. Entonces esto sería igual a x cuadrada más y cuadrada menos 36 igual a 0. Y esto sería el resultado, la ecuación en su forma general. Bueno, vamos a realizar otro ejemplo. Nos dice: encuentra la ecuación general de la circunferencia con centro 2 con menos 3 y radio 5. Entonces, allí nos está dando el centro de la circunferencia. Recordemos que el centro utilizábamos dos letras para identificarlo: H y K.
Entonces ya podemos determinar que h va a tener el valor de 2 y k va a tener el valor de menos 3. Y también nos están dando el radio. Entonces lo que vamos a hacer es sustituirlo en la ecuación común, que nos dice, esto pues es la formulita, tal cual, simplemente lo estoy transcribiendo exactamente igual para poder realizar las sustituciones correspondientes. Bueno, entonces ya que tengo eso, ahora sí puedo sustituir los valores de h, los valores de k, bueno, el valor de h, el valor de k y el valor del radio. Entonces me quedaría de la siguiente manera: x menos h, que sería 2 al cuadrado, más y menos k, que es menos 3 al cuadrado, va a ser igual a 5 al cuadrado. Y esto sería lo mismo que poner x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 25. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar estos productos notables que tenemos aquí. Entonces tenemos un binomio al cuadrado y aquí tenemos otro binomio al cuadrado. Entonces lo vamos a resolver. Recuerden que para resolver eso es el primer cuadrado, el primer elemento al cuadrado. Entonces sería x por x, x cuadrada. Luego vamos a poner el signo que nos marca allí y nos dice que tenemos que multiplicar el doble producto del primero por el segundo. Entonces el doble producto sería 2 por 2 por x, serían 4x. Entonces recordemos, los binomios al cuadrado se resuelven de la siguiente manera: el primer elemento al cuadrado, el segundo elemento agarra el signo y es el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2, 4 por x, 4x. Bueno, y como tercer término tenemos que vamos a agarrar el cuadrado del segundo término. Entonces eso sería 4. Bueno, entonces estos tres elementos que acabamos de poner aquí pues corresponden a este binomio cuadrado. Ahora vamos a obtener este otro binomio al cuadrado, que la solución o la resolución de ese binomio pues es exactamente igual al que hicimos ahorita. Entonces sería el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, en este caso el 2 por 3 da 6 y por y da 6y, ¿no? Más el cuadrado del segundo término, que sería 9. Bueno, vamos a pasar el 25 antes del igual, porque recuerden que lo que queremos hacer es pasarlo a su forma general. Bueno, y ahora vamos a acomodar los elementos, primero las x, primero las potencias 2, primero x y luego y, luego las que tienen el valor de x, luego la que tiene el valor de y por último los valores que están solitos. Entonces ponemos a x cuadrada. Esto es importante, el orden que debemos de ponerlo, porque si recordamos la fórmula general nos indicaba cómo debería de ir ordenado, y ahí nos dice, bueno, es que primero va a x cuadrada, luego va bx cuadrada, y así, ¿no? Primero todas las cuadradas, luego todas las solitas, las que multiplican a la variable, y por último las constantes. Bueno, entonces de esa forma es como lo vamos a ir ordenando. Entonces ya tenemos x cuadrada más y cuadrada, de ahí sigue menos 4x, de ahí sigue más 6y, y vamos a realizar la operación de las constantes, que sería más 4 más 9 menos 25, y nos va a dar menos 12, igual a 0.
Y esta sería la ecuación en su forma general. Avanzamos. Nos dice, determina la ecuación general de la circunferencia con centro 7 con menos 4 y que pasa por el punto menos 5 con 1. Bueno, entonces aquí tenemos otra vez al centro de la circunferencia. Entonces vamos a asignarle las letras H y K. Y tenemos un punto, que ya sabemos que el primero es X y el segundo es Y. Entonces, nos hace falta el radio, entonces, pero tenemos una formulita que nos permite calcular la distancia entre el centro y un punto, que es el radio. Entonces vamos a utilizar esa fórmula. El radio va a ser igual y vamos a sustituir los valores que tenemos pues en esa fórmula. Radio, tenemos que X es menos 5, menos H que es menos 4, todo esto al cuadrado, más el valor de Y que es 1, menos el valor de K. Bueno, por aquí puse menos 4, pero es H que tiene el valor de 7. Entonces avanzamos. Y menos el valor de K que tiene menos 4. Todo esto elevado al cuadrado. Y pues ahora ya resolvemos. Radio va a ser igual a menos 5 menos 7 nos da menos 12. Esto al cuadrado. Más 1 más 4 nos da 5. Y esto al cuadrado. Entonces el radio va a ser igual a 12 al cuadrado o menos 12 al cuadrado, como lo quieran ver. Al final de cuentas pues me va a dar un número positivo, porque menos por menos pues es más. Me da 144 más 5 al cuadrado me da 25. Entonces el radio va a ser igual a la suma de 144 más 25 y le saco raíz cuadrada y nos da 13. Bueno, entonces ya que tenemos el radio, vamos a sustituir tanto el radio como el centro en la ecuación común. Vamos a copiar la fórmula que nos dice X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado. Entonces vamos a sustituir solamente los valores del centro y los valores del radio. Esta ecuación pues es la ecuación común. Entonces sustituimos X menos H, que es 7 al cuadrado, más Y menos K, que es menos 4 al cuadrado. Esto va a ser igual al radio al cuadrado. Bueno, entonces esto nos da X menos 7 al cuadrado más Y más 4 al cuadrado igual a 169. Y nuevamente tenemos dos binomios al cuadrado. Entonces ya sabemos cómo resolverlos. Es el cuadrado del primer elemento, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo término. Hacemos lo mismo con el segundo binomio. Y cuadrada más 8y más 16. Y el 169 lo pasamos antes del igual y vamos a igualar a 0. Bueno, entonces ahora lo único que nos queda es pasarlo en orden, ¿no? Ya tenemos casi la forma general, ya lo tenemos igualado a 0, pero es importante, les repito,
ordenarlo correctamente. Entonces vamos a poner primero el valor de x cuadrada, luego vamos a poner el valor de y cuadrada, vamos a poner el término que esté multiplicando a la x, que es en este caso menos 14x, buscamos el término que esté multiplicando a y más 8y, y por último realizamos la suma o las restas que correspondan para las constantes que están allí solitas. Sería 49 más 16 menos 169. Nos da menos 104. Esto va a ser igual a 0. Y este sería nuestro resultado. La ecuación general de nuestra circunferencia. La siguiente cónica que vamos a trabajar es la parábola. Y existen dos tipos de parábolas, la parábola horizontal y la parábola vertical. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer ahorita pues es identificar los elementos de una parábola. Entonces nuestra parábola sería esta, lo que está de color verde. Bueno, y tiene varios elementos. Tiene el vértice, tiene el foco, tiene una recta llamada directriz, tiene un lado recto, que lo vamos a representar desde L hasta R, y tiene un parámetro que es la distancia entre el vértice y el foco, o entre el vértice y la directriz. Es exactamente la misma distancia. Bueno, entonces tenemos también para obtener una fórmula para obtener su ecuación canónica, que es esta que vamos a utilizar más adelante. Y los puntos o las fórmulas, si lo queremos ver de esa manera, para encontrar el foco va a ser P con 0. O sea, de aquí para acá ya vimos que es P. Entonces de aquí para acá, P con 0. Y la directriz pues va a ser menos P, porque aquí pasa la directriz. Y el lado recto ya tiene una formulita fija, eso no se mueve, siempre va a ser el valor absoluto de 4P. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es una parábola horizontal? Bueno, nos vamos a dar cuenta de ello si es que su foco está en el eje X. ¿Sí? Si el foco lo damos con el primer valor y el segundo con 0, quiere decir que tiene un valor en X y por lo tanto es horizontal. También estas parábolas tienen dos posibilidades. Una es que se abra hacia la derecha, como está aquí, y la otra es que se abra hacia la izquierda, pero eso va a depender del valor de P. Si P es positivo, entonces la parábola se abre hacia la derecha, tal cual está aquí. Pero si P ocupa un valor negativo, entonces la parábola se va a abrir hacia la izquierda. Bueno, ahora veremos la parábola vertical. Lo que les decía, ¿cómo vamos a saber? Entonces, si es una parábola vertical, bueno, entonces el foco va a estar en el eje Y. Y si vemos aquí la formulita, vemos que en X va a tener 0 y aquí sí va a tener un valor. Entonces, de esa manera podemos saber que es una parábola vertical. Aquí tenemos su ecuación canónica. Ya vimos los elementos, el foco va a ser 0 con P, la directriz va a ser Y igual a menos P, y el lado recto, lo que les decía también hace un momento, que nunca va a variar, siempre va a ser 4P, y el lado recto lo vamos a identificar con el segmento LR. Bueno. Aquí puede tener dos formas también. Una es esta que estamos viendo,
que es cuando P es positivo. Pero si P es negativo, entonces la parábola va a estar hacia abajo. Bueno, veremos otro ejemplo. Nos dice, encuentra los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es y cuadrada menos 8x igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo a su forma canónica. Entonces recordemos que la fórmula nos dice y cuadrada va a ser igual a 4px. Entonces vamos a dejar solita a y en la ecuación original, esta ecuación que nos están dando en el planteamiento, y vamos a pasar el 8x después del igual y nos quedaría de esa forma. Y con esta ecuación podemos determinar el valor de 4p. Entonces 4p, siguiendo la forma canónica, va a ser igual a 8. Y entonces podemos decir que p es igual a 2. Entonces, con eso ya podemos indicar que es una parábola horizontal y abre hacia la derecha. ¿Por qué abre hacia la derecha? Bueno, porque P es mayor que 0. ¿Por qué es horizontal? Porque la forma canónica que utilizamos o a la que se parece es y cuadrada, que es la fórmula para la parábola horizontal. Bueno, entonces vamos a encontrar los elementos. El primer elemento va a ser el foco, que nos dice que es P con 0. Entonces podemos decir que el foco va a ser 2 con 0. O sea, simplemente estamos sustituyendo los valores que ya obtuvimos. Después tenemos a la directriz, que va a ser el segmento D con D'. Y nos dice que esto es igual a X menos P. Entonces X va a ser igual a menos 2. Vamos con el lado recto. El lado recto, que lo identificamos como el segmento LR, va a ser igual a el valor absoluto de 4p. Y 4p ya tenemos que equivale a 8. Entonces ahora lo único que tendríamos que hacer pues es realizar la gráfica ya con estos valores que tenemos. Entonces primero dice que el foco está en 2 con 0. O sea, aquí está el foco. La directriz nos dice que está en menos 2. O sea que aquí pasa la directriz. D' va a estar en menos 2. Y el lado recto nos dice que mide 8. Entonces vamos a graficar el lado recto. Como mide 8, pues aquí hay 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Esta va a ser LR. Y ya podemos realizar nuestra parábola. Sabemos que va a partir del centro y va a pasar por acá. Bueno, ahí no me quedó tan exacto, pero hasta tiene que pasar en el lado recto. Y de este lado también pasa por ese puntito del lado recto. Ahí está. Entonces más o menos así quedaría graficada nuestra parábola. Aquí ya le podemos poner los
los valores, queda el foco 2 con 0 y la directriz con menos 2 con 0. Vamos a realizar otro ejemplo y nos dice: encuentra los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es 3x² menos 12y igual a 0. Entonces, vemos que nuestra ecuación está dada en x². Entonces, su forma canónica va a ser la que dice x² es igual a 4py. Bueno, entonces vamos a pasar esta ecuación a su forma canónica o algo parecido a esto. Entonces nos va a quedar que 3x² es igual a 12y. Simplemente pasamos el menos 12 después del igual. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar solita a x. Entonces x² va a ser igual a 12 sobre 3y. Que esto es lo mismo que decir 4y. Y ya tendríamos su forma canónica. Entonces vamos a comparar esta ecuación y esta, que es la de la fórmula. Vamos a compararla y nos damos cuenta que y ya la tenemos. Aquí tenemos a y aquí tenemos a y. Entonces lo que nos hace falta es 4p, que sería 4. Entonces de esa manera podemos decir que 4p es igual a 4. Entonces, si sabemos que 4p es igual a 4, ¿cuánto vale p? Bueno, pues ya podemos determinar, ¿no?, que p es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 por 4 pues nos va a dar 4, que es el valor de 4p. Bueno, entonces con esto nosotros ya podemos saber que es una parábola vertical, primeramente porque estamos utilizando la forma de la ecuación canónica empezando con x². Y también podemos determinar que es una parábola que abre hacia arriba porque el valor de p es positivo. Entonces, dos cosas: nuestra parábola es vertical y abre hacia arriba. Entonces, ahora ya podemos obtener los elementos de nuestra parábola. Entonces, vamos a empezar. De hecho, aquí le voy a poner el titulito de elementos. ¿Y qué elementos vamos a encontrar? El foco. El foco sabemos que es 0 con p. Entonces, para nosotros sería 0 con 1. Simplemente estoy sustituyendo ya los valores que conocemos. Bueno, el siguiente elemento es la directriz, que está dada con D, con el segmento de a D'. Y esto sabemos que es una ecuación que nos dice y igual a menos p. Entonces va a ser y igual a menos 1. Después tenemos el lado recto, que eso no cambia, sea horizontal o vertical, siempre va a ser el valor absoluto de 4p. Y 4p vale 4. Entonces, con esa información nosotros ya podemos elaborar nuestra gráfica. Bueno, y nos va a quedar más o menos de la siguiente manera. Primero vamos a graficar el foco. Nos dice que está en 0 con 1. O sea, aquí está nuestro foco. 0 en x y 1 en y. Y después la directriz está en menos 1. O sea que por aquí pasa una línea recta, que es la directriz. Este es D con D'. Y está en y igual a menos 1. Bueno, el foco le vamos a poner que también está en 0 con 1, para ubicarnos mejor. Bueno, y nos faltaría el lado recto,
que es 4. Entonces, sabemos que tenemos más o menos 2 y 2. Y por aquí va a pasar nuestra parábola. Entonces vamos a tratar de graficarla lo más derechito posible. Ahí está. Ahí está. Acá media torcida, pero... Bueno, algo así sería nuestra parábola. Algo así quedaría, graficando los elementos que encontramos con base en la ecuación. El foco en 0,1, la directriz que pasa en -1 y el lado recto que mide 4. Bueno, avanzamos con otro ejercicio. Bueno, y aquí pues la respuesta serían todos los elementos que fuimos encontrando. Bueno, avanzamos. Nos dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto 3,0. Aquí ya no vamos a graficar, aquí hay que tener cuidado con lo que nos pide el planteamiento. Nos dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen tal. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar es simplemente la ecuación. En los ejemplos anteriores sí nos pedían que buscáramos los elementos y que graficáramos, pero aquí ya no, aquí solamente es encontrar la ecuación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sacar un poco más clara la información o tenerla más a mano. Entonces tenemos que P es igual a 3. Entonces podemos determinar que es cóncava hacia la derecha. Entonces lo vamos a poner aquí, es cóncava hacia la derecha. Nada más para darnos una idea de cómo es la gráfica. Entonces vamos a sustituir en la ecuación canónica, que su ecuación sería y cuadrada igual a 4px. Y cuadrada va a ser igual a 4p x. Y cuadrada va a ser igual a 12x. Y lo único que nos quedaría hacer pues es pasarlo a su forma general, que es igualarlo a 0. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y cuadrada menos 12x va a ser igual a 0. Y esta sería la ecuación de la parábola con vértice en el origen y con el foco en el punto 3,0.